los dejo con la doctora Dafne. Muchas gracias, muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Vamos entonces a comenzar nuestra reunión. Espero que ya hayan tenido el tiempo de repasar los temas que aparecen, ¿verdad?, en la guía a estudiar. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer una actividad para medir qué tanto hemos repasado estos temas. Entonces, voy a enviarles un enlace al que van a acceder para resolver como una especie de prueba interactiva, es una prueba en línea, en donde vamos a verificar lo que sabemos y vamos a aprender lo que no hemos aprendido hasta el momento. Entonces, vamos a enviarles por aquí ese enlace. Este es sobre la tabla periódica, ¿verdad? Y así que son temas que vemos en química, en bachillerato, pero que probablemente no siempre los tenemos presentes. Vamos a ver si me carga ahí. ¿Me confirman si pueden ver el enlace? Vamos a acceder a ese enlace. Ventana o pantalla. Esta. Muy bien, espero que ya hayan podido acceder al enlace. Pues básicamente ahí lo que tenemos es una hojita donde aparece el símbolo del elemento químico y aparece también en la segunda parte, en la primera parte vamos a escribir el símbolo, perdón, y en la segunda parte vamos a escribir el nombre. Entonces, básicamente, ustedes allí nada más van a ir anotando y una vez que hayan terminado esa parte, le dan terminado, les pide enviar y al darle enviar, entonces a ustedes les va a aparecer que sí escribieron bien y que no escribieron bien. Entonces, me confirman, por favor, si pudieron acceder.
¿Ya están terminando? Estoy por aquí revisando, aún no me ha llegado ninguno. Muy bien, ya recibí algunas respuestas. Les estoy mostrando por acá cuáles eran las opciones correctas. Ustedes también pueden verlo allí, en qué se equivocaron y cuáles eran las correctas. Entonces vean que el primer elemento es el magnesio, su símbolo es Mg. Si ustedes se fijan más adelante, abajo teníamos Mn con el nombre manganeso. Estos dos normalmente suelen confundirnos, ¿verdad? Porque tienen nombre parecido. Entonces el manganeso es Mn y el magnesio es Mg. El calcio Ca, cloro Cl, hierro Fe o Fe, helio E con H, plata Ag, potasio K, francio Fr, silicio Si, flúor F,
Por cierto que también hay un elemento que se llama fósforo, pero su símbolo es la P. Bario, Ba, bromo, Br, nitrógeno, N, radio, Ra, selenio, C, Se, ¿verdad? Y luego tenemos estos símbolos a los cuales necesitamos ponerle el nombre. Entonces, la O significa oxígeno, H, hidrógeno, Hg, mercurio, Mn, manganeso, S, azufre, Au, oro, Na, sodio, Li, litio, Be, berilio, Sb, antimonio, I, yodo, Cr, cromo, C, carbono, B, boro y Al, aluminio. Entonces, por ahí con esa ficha podemos dar un repasito. No son todos los elementos los que estaban en esta ficha, pero sí la mayoría. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la división de la tabla periódica. Vamos a esperar que nos cargue aquí la pizarrita. Vamos a ver cómo está dividida. La tabla periódica tiene de forma general 3 divisiones. Muy bien, tenemos por aquí una tabla periódica y entonces la tabla periódica se divide de forma general en 3 partes, que son metales, no metales y metaloides. Los metales tienen características muy significativas, son buenos conductores de la electricidad, tienen un brillo extraordinario. En cambio, los no metales los metales son más duros, ¿verdad? En cambio, los no metales son más suaves, más blandos, no tienen brillo, no conducen la electricidad. Y los metaloides o semimetales tienen características de ambos. No se deciden si ser metales o no metales, pero algunos pueden conducir la electricidad. En otras ocasiones, algunos de ellos presentan también características no metales, es decir, que no son tan duros y tampoco son tan frágiles. Y para poder dividirlo, nosotros usamos en la tabla periódica este escalonado. Los semimetales dividen los metales de los no metales, ¿verdad? Entonces, los semimetales serían a partir del boro, formando esta escalera que vemos por aquí, terminando en donde está el polonio. Por lo tanto, si nosotros sabemos distinguir cuáles son los metaloides, nos es mucho más fácil saber en la tabla periódica cuáles son los metales y cuáles son los no metales. Entonces, los metaloides son solamente boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, que en algunas partes dice, en algunas tablas periódicas dice telurio y es el mismo, y polonio. Esos son los metaloides. También se considera el ascatino, que es este que tenemos acá. Por estar muy cercano al polonio, se considera que contiene también algunas características de los metales, por lo tanto se convierte en un metaloide.
Entonces, esta escalerita nos divide los metales de los no metales. Hacia este lado vamos con todo lo que son los metales. Todo hacia acá son metales. Y los que van hacia acá son no metales, ¿verdad? Y los metaloides son estos que tenemos en este caso, en esta tabla periódica, en color anaranjado. Así nosotros podemos dividirlos unos de los otros. Cada elemento contiene ciertos elementos que nosotros decimos son parte de cada uno de ellos y los dividimos en tres. Estos son los electrones, protones y neutrones. Entonces, dentro de una molécula, de un elemento, nosotros podemos tener los átomos. Los átomos son los que forman cada uno de los compuestos. Pero, fíjense que cada átomo tiene un núcleo. Dentro de ese núcleo nosotros podemos encontrar los protones y también los neutrones. Pero los electrones se considera que están en una nube llamada nube electrónica formada alrededor del núcleo. Y los electrones pueden andar ahí como flotando. Es como imaginarnos el planeta Tierra y el resto de planetas alrededor. Y el núcleo es el Sol y el planeta Tierra es uno de esos electrones, al igual que el resto de planetas. Eso es como una analogía, ¿verdad? Así que los electrones andan en esta nube electrónica, pero dentro, en el núcleo, lo que nosotros encontramos son protones y neutrones. Generalmente, un átomo es eléctricamente neutro. Eso significa que los electrones, cuyo símbolo es una E con signo negativo porque contienen carga negativa, deben ser igual a los protones, cuyo símbolo es una P con signo positivo que representa la carga positiva. Y los neutrones no tienen carga, se representa con una N, que puede o no contener este símbolo, que significa que es neutro o que no contiene carga. En algunos momentos es necesario pues encontrar el valor de cada uno de ellos. Y la forma para resolverlo, nosotros lo encontramos precisamente en la tabla periódica. Y espero que tengan allí a mano su tablita periódica para que puedan verlo y puedan identificar cómo podemos nosotros encontrar los valores de protones, neutrones y electrones. Así que vamos a hacer un ejemplo con algunos elementos sobre cómo podemos nosotros calcular la cantidad de protones, neutrones y electrones. Vamos a utilizar como ejemplo uno bastante sencillo. Vamos a ver. Vamos a usar el sodio. El sodio y el sodio tiene un peso de 23 aproximadamente, así que vamos a escribir aquí arriba el número 23 y en la parte de abajo el número 11. Normalmente así se enlista cuando nosotros ponemos un elemento. Si ustedes se van a su tabla periódica, van a notar que el peso está, que es está ahí en su tablita periódica, dice masa atómica o peso atómico, y el número 11
es el número de elemento en la tabla periódica. Entonces, ustedes se fijan en su tablita periódica, van a notar que ambos números se encuentran ahí. Pero cuando nos piden hacer un ejercicio de cálculo de neutrones, protones y electrones, entonces se nos da el elemento con esos dos numeritos. ¿Qué significa? El número de abajo, que es el número atómico, el 11 representa el número atómico. Ese número también nos representa la cantidad de electrones que hay. Es decir, que el número 11 también es igual a los electrones. Entonces, por lo tanto, en el número de electrones es igual a 11. Pero en un elemento, como es eléctricamente neutra, nosotros también decimos que si hay 11 electrones, la cantidad de protones que debe existir debe ser exactamente la misma. Entonces, por lo tanto, deducimos que si hay 11 electrones, también hay 11 protones. Pero tenemos nosotros por acá este numerito que dice que lo que contiene la información de la masa es el núcleo. En un elemento, el núcleo es el que da el total de la masa, pero vean que el núcleo está formado por protones y neutrones. Eso significa que si nosotros sabemos que hay 11 electrones y que en teoría deben haber también 11 protones para ser neutro, significa que la suma de los protones y los neutrones me dan el número de masa. Entonces, los neutrones va a ser igual al número de masa menos la cantidad de protones. Y así nosotros vamos a encontrar cuánto es la cantidad de neutrones. Entonces, los neutrones sería igual en este caso a 23 menos 11, que nos da un total de 12. En este caso, para este ejercicio del sodio, entonces tenemos electrones igual a 11, protones igual a 11 y neutrones van a ser igual a 12, ¿verdad? Así es la forma como nosotros podemos calcular la cantidad de cada uno de los elementos o partículas subatómicas presentes en cada elemento. Entonces, si nosotros necesitamos otro elemento y solo nos dan el nombre, por ejemplo, el carbono, entonces nosotros vamos a la tabla periódica y buscamos el número de masa o su peso atómico. Una vez que tenemos ese peso atómico, que en este caso creo es igual a 12, nos vamos al número atómico. El número atómico es el número en el que se encuentra el elemento, que en este caso el carbono se encuentra en el número 6. Es el número del elemento. Ahí lo encontramos también en la tabla periódica. Y con estos dos número atómico, vamos a ponerle aquí para que no nos confundamos. Con estos dos elementos ya nosotros podemos calcular. Entonces, vean, el número atómico representa los electrones. Eso significa que el carbono tiene 6 electrones. ¿Cuántos protones debe tener? Pues la misma cantidad porque es eléctricamente neutro. Y en este caso los neutrones va a ser igual a restarle a 12, 6. Y en este caso también es 6. Recuerden que el número de masa es la suma de estos dos. Entonces, por lo tanto, si yo sé que debo tener 6 protones, al número de masa le resto esos 6 y me da 6. En este caso, todos son iguales. Si ustedes se fijan, de un elemento a otro, puede variar el número atómico con respecto a lo que hay de electrones y protones. Pero los electrones deben ser exactamente la misma cantidad de protones para que ese elemento sea eléctricamente neutro. Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos por aquí.
¿Tienen alguna pregunta respecto a esta parte que hemos visto? Por ahí tenemos también algunos conceptos que repasar para la pruebita, ¿verdad? Para esta prueba de conocimiento. Algunos de esos conceptos importantes que tenemos que repasar son qué es radioatómico, qué es afinidad electrónica, potencial de ionización y electronegatividad. También algunas propiedades periódicas son importantes. Vean que realmente dentro de lo que es el tema de la tabla periódica, pues podemos nosotros encontrar por ahí varios de estos conceptos que nos pueden ayudar o facilitar para lo que es la pruebita. Entonces voy a darles por aquí. Vamos a ver, tenemos aquí algunas formas de formación de compuestos. Vamos a ver esta parte. Tengo una ficha para que puedan practicar lo que es enlace químico. Entonces, aquí en el chat estoy compartiendo este enlace en este momento. Vamos a abrir ese enlace. Bueno. ¿Sí? Vamos a abrir ese enlace para verificar qué tanto sabemos sobre la formación de compuestos.
Muy bien, mientras están por ahí llenando, pues vamos a dar un breve repaso de lo que son los enlaces. El enlace iónico es un enlace que tiene fuerza de atracción entre iones, es decir, que negativo atrae al positivo, ¿verdad? Y se forman puesto que las partículas con cargas diferentes se atraen. Y si tuviéramos dos compuestos con cargas iguales, se van a repeler. Entonces ahí no podría formarse un enlace iónico. Para el enlace iónico tiene que haber un positivo y uno negativo. Eso significa enlace iónico. Tiene que haber uno positivo y uno negativo. Y lo que hacen es transferirse electrones entre sí. Por ejemplo, un enlace iónico sería NaCl, en donde Na tiene una carga positiva de +1 y Cl una carga negativa. Ambos forman un compuesto, pero en este compuesto le decimos que tiene enlace iónico porque tiene un positivo unido a un negativo. Normalmente en los compuestos colocamos en primer lugar el positivo y en segundo lugar el compuesto negativo, ¿verdad? Entonces, a esto nosotros le llamamos enlace iónico, porque se junta uno positivo con uno negativo. En el caso del enlace covalente, este es iónico, el enlace covalente, entonces lo que hace es compartir electrones. El covalente comparte electrones. Generalmente, los enlaces iónicos se dan en las sales y los covalentes se dan en los productos de tipo orgánico. El carbono forma enlaces covalentes de preferencia y muy fuertes enlaces covalentes. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el carbono unido con el hidrógeno, en este caso con 4 hidrógenos, formando lo que es el metano. Entonces, el carbono con el hidrógeno forma enlace covalente. Y lo que hace es que el carbono le comparte electrones al hidrógeno, al igual que el hidrógeno está compartiendo electrones con el carbono para formar el octeto. El octeto significa formar 8 electrones, es decir, 4 pares de electrones en un elemento. Entonces, el carbono, eso es lo que hace. El carbono tiene solamente 4 electrones de valencia. Al unirse con el hidrógeno, completa a esos 8. ¿Por qué razón? Porque el carbono presta un electrón y el hidrógeno presta el otro para formarlo. El carbono uno, el hidrógeno otro, por cada lado donde estamos uniendo el carbono con el hidrógeno. Y entonces de esta forma nosotros completamos los 8 para el carbono. Y en el caso del hidrógeno, que es la excepción a la regla, el hidrógeno forma su estabilidad con solo 2 electrones. El resto de elementos de la tabla periódica lo hace con 8 electrones.
únicamente el hidrógeno y el helio, que es un gas noble. Entonces necesitan solo 2 electrones para completar su estabilidad. El resto de elementos necesitan 8 electrones para completar su estabilidad. Voy a revisar a ver si alguno ya terminó por aquí. Muy bien, tengo por allí algunos que ya terminaron. De igual forma, esta ficha también les puede ayudar como a repasar que en lo que podemos mejorar para llegar con una mejor confianza o con más confianza al examen. Aquí juega un papel importante la electronegatividad, porque la electronegatividad es la tendencia que tienen los átomos de atraer un par de electrones en un enlace covalente. Entonces, hay átomos que tienen mayor tendencia a atraer los electrones. Ese es el caso del carbono. El carbono tiene esa tendencia a atraer los electrones, por ejemplo, del hidrógeno, porque es más electronegativo el carbono que el hidrógeno. Eso significa que, como quien dice, lo llama, lo atrae, se los pide, en otras palabras, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. También podemos tener enlaces covalentes en un mismo tipo de elementos. Por ejemplo, el cloro. El cloro puede unirse a sí mismo con otro cloro. Y eso es porque el cloro tiene 7 electrones de valencia. Entonces, en este caso, su enlace se vuelve covalente. Y vamos a poner con X los electrones del otro cloro para hacer la diferencia. Entonces, miren, el cloro como tiene 7 y solo le falta 1, este 1 que le queda solito puede compartirlo con otro cloro, ¿ven? Y formar un compuesto que normalmente abreviado lo ponemos como Cl2, que es el cloro molecular. Entonces, en este caso, este es un compuesto covalente, y es covalente porque el mismo cloro se está uniendo con otro cloro y solo están compartiendo un electrón cada uno para completar su octeto. Entonces, en este caso también es un enlace covalente, porque no se trata de cargas, no es que este cloro es positivo y el otro es negativo, no. En este caso, lo que estamos haciendo nada más es compartiendo los electrones que tiene cada elemento. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta respecto a este tipo de enlaces. Más adelante también hay otra información sobre el enlace covalente coordinado, pero que en realidad se le llama así porque tenemos un tercer compuesto, ¿verdad? Que ya no solo tenemos 2 elementos, sino 3. Entonces, en ese caso se le llama coordinado porque uno se conecta con el otro, hay uno central y ese central se está conectando con 2 o 3 elementos diferentes y tal vez uno de esos que se conecta a él también tiene una ramificación, por así decirlo. Ese es, entonces, es como enlaces múltiples conectados siempre a un principal y también le llamamos enlaces covalentes. Muy bien, espero que ya hayamos completado la ficha. Si ustedes guardan el enlace, pueden más tarde volver a practicar con esos mismos enlaces, ¿verdad? Usted puede guardarlo por ahí, copiarlo, envíeselo en un mensajito de WhatsApp y lo puede volver a utilizar para practicar más adelante. Muy bien, veo que algunos ya lo hicieron, los felicito, ¿verdad?
Aunque no sepamos exactamente cómo es que se hace, pues el resolverlo nos ayuda a ver lo que sabemos y a aprender lo que nos salió malo en el ejercicio, ¿verdad? Como una práctica para examen. Vamos ahora entonces a hablar un poco de lo que es la nomenclatura. En primer lugar, tenemos la nomenclatura inorgánica. La nomenclatura inorgánica se divide en varias ramas. Vamos a ver si puedo proyectarles por aquí. Vamos a buscarlo. Muy bien, aquí tenemos. Entonces, en la nomenclatura inorgánica nosotros tenemos varios tipos de combinaciones. Entonces, podemos formar, por ejemplo, óxidos básicos u óxidos ácidos. Y estas combinaciones nos permiten nombrar de diferentes formas los compuestos. Podemos formar también hidróxidos y oxiácidos. Podemos tener a partir de allí también las sales. Dentro de las sales nosotros tenemos sales que son neutras, sales que son ácidas, sales básicas y sales que vienen dobles, ¿verdad? También tenemos lo que son los hidrácidos y los hidruros. Los hidrácidos son ácidos que no contienen oxígeno, ¿verdad? Y tenemos los ácidos que sí, tenemos también los oxaácidos que sí contienen oxígeno, ¿verdad? Muy bien, esa es como las combinaciones como podemos nosotros tener. Entonces vamos a poner algunos ejemplos para nombrar cómo nombraríamos este tipo de compuestos. Existen algunas tablitas de iones que nos pueden ayudar en casos para nombrar, por ejemplo, las sales. Y nos es mucho más fácil utilizar la tabla en el caso de nombrar algún compuesto. Déjenme ver si tengo por aquí esta imagen para poderla utilizar. Vamos a ver, se las voy a mandar por el chat. En las tablas periódicas, en la parte de atrás,
también aparecen esos iones que nos ayudan a formar compuesto. Ustedes le dan vuelta a su tablita periódica y ahí van a encontrar una lista de iones también, ¿verdad? Vamos a ver si me deja copiarlo aquí. Muy bien, creo que sí. Espero que sí puedan verlo. Y veré si puedo ponerlo aquí también en la pizarra. Muy bien, ahí lo tenemos. Esta tablita nos sirve para poder formar compuestos. Y fíjense que aparece aquí cuáles son monovalentes, es decir, que solo tienen un número de carga. Por ejemplo, el hidrógeno es 1 más 1 y todos ellos que aparecen ahí significa que son más 1. En el caso de los aniones, los cationes son los que son positivos, los aniones los que son negativos. En el caso de los aniones también tenemos los monovalentes, que son los que tienen una sola carga, es decir, el número 1 como carga, pero en este caso negativo. Los divalentes es que es el número 2, es decir, que es más 2, en el caso de los positivos, y en el de los negativos, menos 2. Trivalentes es que es más 3, y en el caso de los negativos, menos 3. Y existe una valencia especial que es tetravalente, es decir, que su carga es más 4 en este caso, ¿verdad? Entonces nosotros ahí tenemos los nombres, cómo utilizamos estos compuestos. Entonces, vean ustedes que en los aniones, si nosotros vamos a formar ácidos, entonces el nombre que vamos a utilizar es el que aparece aquí, en esta parte de aquí. Si vamos a utilizar ácidos, vamos a ver. Y si nosotros vamos a utilizar, vamos a formar, ahí. Si nosotros vamos a formar sales, entonces los que vamos a utilizar son estos, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos por aquí un mensajito que nos dice que no le aparece la pantalla principal. ¿Los demás sí ven esta pantalla? ¿Ven la pantalla que estoy proyectando con la imagen? Yo tampoco la puedo ver. Perdón, casi no la escuché. Yo tampoco la puedo ver. Muy bien, entonces, bueno, no sé qué ha pasado. Vamos a dejar de compartir y volverla a compartir, a ver. Me dicen si les está cargando ahora la pantalla con la pizarrita. ¿Pueden ver la pizarra ahora? No, todavía no. Ahí se ve.
Tiene apagado el micrófono. ¿Verdad que lo que están viendo es el chat? Sí. Si es que por alguna extraña razón no me proyecta la pizarra, sino el chat de la reunión. Vamos a volver a intentarlo. ¿Pueden ver la pizarra ahora? No. Eh, este, bueno, en mi caso yo puedo ver la pizarra. Tal vez los muchachos salen de la sala y vuelven a entrar, que a veces como que la aplicación, no sé si lo están haciendo desde un dispositivo móvil, están viendo la presentación, entonces a veces eso suele dar problemas. Entonces lo que pueden hacer, salgan y vuelvan a entrar a la sala. Tal vez eso les recarga la aplicación, por favor. Ok. Nos confirman si pueden ver la pizarra. Nos confirman si pueden ver la pizarra, por favor.
¿Me confirman si ahora sí pueden verla? No, nada. Yo estoy desde la computadora y tampoco puedo ver nada. Solo cuando entra el chat puedo ver. Sí, entiendo. En el chat yo mandé la imagen, pero en la imagen no puedo reescribir, mientras que en la pizarra sí, pero por alguna razón no sé por qué ustedes no pueden ver la pizarra. ¿Me confirman si ahora Ahora sí sí. la ven? ¿Sí? Sí, ahora sí. Muy bien, excelente. Entonces vamos a partir de aquí ahora. Vamos a dejar siempre ahí la tablita para que nos sirva para formar los compuestos. Entonces, los compuestos o la nomenclatura, nosotros podemos dividirla de diferentes maneras. Vamos a ponerlas por aquí. Vamos a tener óxidos, tenemos las bases o hidróxidos, y vamos a tener también los ácidos, sales, y tenemos dos casos especiales para nombrar que llamamos hidruros y peróxidos.
Muy bien, esos son los tipos de compuestos que podemos formar. Entonces, los óxidos podemos formarlos haciendo uso de un metal, un no metal, más oxígeno. Entonces, si es un metal, más el oxígeno, nosotros formamos un óxido básico. Si es un no metal, más oxígeno, entonces formamos un óxido, un anhídrido, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos utilizar a partir de estas formaciones para formar otros compuestos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un óxido básico, que es este primer caso, y le sumamos el agua o le agregamos agua, lo que formamos es una base o un hidróxido. Y si tenemos un anhídrido, que es un no metal más el oxígeno, y le sumamos agua, lo que formamos es un ácido, en este caso un oxiácido, que es decir, que contiene oxígeno en su molécula. Y cuando nosotros unimos un hidróxido más un ácido, ya sea un hidrácido, nosotros vamos a formar una sal. Entonces, a partir de los óxidos, nosotros podemos formar estos otros compuestos cuando le incluimos agua a su molécula. Los hidruros es un grupo especial que nosotros formamos, al igual que los peróxidos. Si nos vamos a la tabla periódica, voy a regresarme aquí, creo que tenía una tabla periódica, ¿verdad? Vamos a ver si no la he quitado. Aquí está. Entonces, para formar hidruros y para formar peróxidos, nosotros solo vamos a hacer uso de estas dos primeras columnas. Únicamente estas columnitas de aquí, de la tabla periódica, forman hidruros y forman peróxidos. Si no están estos compuestos, no puede ser un hidruro o un peróxido. ¿Cómo formamos los hidruros? Bueno, los hidruros se llaman así porque tienen hidrógeno unido con cualquier metal de esas dos columnas en la tabla periódica que acabamos de señalar. Entonces, si nosotros tenemos el sodio, que es uno de los que aparece allí, unido con el hidrógeno, entonces nosotros decimos que eso es un hidruro, porque está unido con uno de esos grupos, ¿verdad? Normalmente en los ácidos nosotros vamos a notar que la H se escribe al inicio, ¿verdad? Porque trabaja con carga positiva. Pero en los hidruros la carga del hidrógeno es negativa y la carga positiva pertenece a los metales con los que se unen. Entonces en los hidruros, podemos tener el hidruro de sodio, que así lo vamos a llamar. Vamos a poner siempre que tengamos el hidrógeno aquí con esos metales de los primeros dos grupos, vamos a llamarles hidruro y va a ser del nombre del elemento que tengamos ahí. En este caso, hidruro de sodio. Si lo tenemos con litio, le vamos a llamar hidruro de litio. Si lo tuviéramos con, vamos a ver qué otros elementos están por allí. Si no me equivoco, estaba el calcio, ¿verdad? Entonces, si lo tenemos con el calcio, se va a llamar hidruro de calcio. Y en este caso, como el calcio tiene una carga de +2, entonces al hidrógeno le colocamos este 2 por aquí. Entonces, todos los elementos que están en el grupo 1 y 2 de la tabla periódica, los primeros dos columnas, a esos nosotros le podemos llamar hidruros. Siempre que están unidos con el hidrógeno, se van a llamar hidruros y van a ser hidruros del nombre del elemento que tengamos. En el caso de los peróxidos, también vamos a usar el grupo 1 y 2 de la tabla periódica, pero en este caso se unen al oxígeno. Entonces, el peróxido más conocido es el de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno.
Y fíjense que el oxígeno en los peróxidos utiliza la carga de -1. Normalmente en los óxidos el oxígeno tiene una carga de -2, pero solamente en los peróxidos, que es un grupo especial, el oxígeno tiene carga de -1. Por esa razón vemos nosotros que aparece un 2 en cada uno de ellos. El peróxido de hidrógeno nosotros lo conocemos como agua oxigenada. El agua oxigenada es el peróxido de hidrógeno y fue el primer peróxido en descubrirse. Pero después de ahí nosotros podemos formar los peróxidos usando cualquier otro elemento. Por ejemplo, si tenemos el sodio, se llamaría peróxido de sodio. ¿Ven? Y esa es la forma como lo vamos a formar. Si tuviéramos el litio, entonces sería peróxido de litio. Si tuviéramos el calcio que habíamos utilizado anteriormente, sería peróxido de calcio. Y si tuviéramos el potasio, sería entonces peróxido de potasio, ¿verdad? Entonces, estos son los más fáciles de nombrar, porque ya sabemos que los hidruros y los peróxidos se forman únicamente con las primeras dos columnas de la tabla periódica. Y que si tiene oxígeno, le vamos a decir peróxido. Y si tiene hidrógeno, le vamos a decir hidruro. Hidruro de sodio, hidruro de litio, hidruro de berilio, hidruro de calcio, hidruro de magnesio. Si tenemos oxígeno, le vamos a llamar peróxido de hidrógeno, si fuera con el hidrógeno, peróxido de sodio, peróxido de potasio, peróxido de magnesio, peróxido de calcio, etc. Ya sabemos que los hidruros y los peróxidos solo pueden formar los compuestos según los nombres que aparecen en las primeras dos columnas de la tabla periódica. Y así nos vamos a guiar para esos dos. Ahora, en el caso de los ácidos, como habíamos dicho anteriormente, el hidrógeno trabaja con carga positiva. Aquí tenemos los ácidos, ¿verdad? Entonces, se coloca al inicio y nosotros podemos formar los ácidos teniendo como elemento uno solo o usando un ácido, un óxido, que nos formaría un oxiácido. Entonces, en el caso de que nosotros tenemos elementos solos, podemos formar los siguientes ácidos. Podemos colocarle aquí el cloro y entonces se nombraría como ácido clorhídrico. Entonces, vean que volvemos aquí para ver. Vean que aquí tengo yo el cloro, ¿verdad? En esta parte de aquí. Entonces, el cloro se pronuncia como clorhídrico. Siempre nosotros anteponemos la palabra ácido, en el caso de los ácidos, y después de la palabra ácido vamos a poner el nombre correspondiente al ion cloro, que en este caso en la tabla ustedes se fijan, nombre que llevan solos o al formar ácidos, el cloro se le llama clorhídrico. Entonces como tiene el hidrógeno, se llama ácido clorhídrico. Y si fuera con el bromo, se llamaría ácido bromhídrico. Si fuera con el yodo, lo llamamos ácido hídrico. Y si fuera con el flúor, ácido fluorhídrico. Ahora, si nosotros lo formamos con óxidos, entonces lo que va a pasar es que nosotros tenemos el elemento más el oxígeno juntos. Vean que los primeros 4 solo tienen un elemento, pero los siguientes, especialmente los que tienen oxígeno, vemos que tienen 2, excepto que es el ácido, nos forma el ácido cianhídrico con el ion cianhídrico y no tiene oxígeno, pero sí tiene 2 elementos. Y también el azufre puede formarnos el ion sulfídrico, que no aparece acá al inicio, pero si ustedes se fijan, no tiene oxígeno, ¿verdad? Son los únicos 2 que no tienen oxígeno. Luego, el resto de la tablita puede tener oxígenos en su estructura.
Así, el cloro también puede formar ácido teniendo oxígeno en su estructura. Si ustedes se fijan, cuando no tiene oxígeno se llama clorhídrico. Pero cuando el cloro tiene oxígeno, entonces ya nosotros le damos otros nombres, porque el cloro puede formar con oxígeno 4 ácidos diferentes. Y aquí los tenemos. Puede ser el cloroso o el clórico. Cuando es la menor carga, le anteponemos la palabra hipo. Y entonces dice el prefijo hipo, cloroso. Ese sería el nombre. Entonces, si nosotros tenemos el ácido con el ion hipocloroso, se llamará ácido hipocloroso. Si lo tenemos con carga de más 2, con carga con 2 oxígenos, perdón, entonces se llama cloroso. Si lo tenemos con 3 oxígenos, se llama clórico. Si lo tenemos con 4 oxígenos, se llama perclórico. Anteponemos per. Casi siempre en todos los elementos, cuando los nombramos, si nosotros tenemos varios compuestos que podemos formar, a los 2 del centro llamamos cloroso o clórico. Al más pequeñito le anteponemos el prefijo hipo para que diga hipocloroso en este caso. Y al mayor le ponemos el prefijo per para decir que es el más grande. Así, entonces, si en lugar de tener el cloro tuviéramos el bromo, vean, y yo tengo aquí esto. Al igual que con el cloro, yo puedo nombrarlo de la misma forma usando esa misma base. Este sería el ácido brómico, hipobromoso. Este sería el ácido bromoso. Si yo tengo con 3 oxígenos, entonces le llamaría el ácido brómico. Este sería con 3 oxígenos, ácido brómico. Y si yo lo tengo con 4 oxígenos, como aparece en el cloro, entonces este se llamaría perbrómico. Entonces este sería hipo. A este no le ponemos, este termina en oso, esas son las terminaciones, ¿verdad? Según lo que tengamos, en este caso es bromo, entonces hipobromoso. Este solo necesita la terminación oso, este la terminación ico, y este último necesita el prefijo per y la terminación ico. ¿Ven? Si nosotros tenemos un compuesto que puede formar, un elemento que puede formar, perdón, 3 compuestos, entonces vamos a usar hipo, oso, ico. Y si solo tiene 2, vamos a usar las del centro, oso e ico. Si tiene las 4, si tiene 3, los primeros 3, y si tiene 2, los 2 del centro. Esos son los prefijos y las terminaciones que usamos en los ácidos, dependiendo la cantidad de compuestos que pueda formar. Y esa es la forma como usamos esta tablita. Si lo tenemos con el hidrógeno, entonces vamos a usar este nombre al final, y para el hidrógeno vamos a usar la palabra ácido. ¿Cómo llamaríamos entonces a las sales? En el caso de las sales, nosotros vamos a utilizar la segunda parte. La segunda parte de esa tablita, que sería esta de aquí. Y entonces, para nombrar las sales, va a depender de con qué se está uniendo, ¿verdad? Podríamos tener, por ejemplo, el potasio. El potasio es la letra K. Vamos a usar aquí el potasio, que es la letra K. Vamos a hacer una sal con el potasio. Y voy a escoger de aquí, vamos a ver, voy a escoger
este último que tenemos aquí bien largo. El potasio lo voy a unir con este permanganato. Vean que si fuera ácido dice permangánico, pero como yo estoy formando una sal, no tengo en realidad el hidrógeno en mi estructura, sino lo que tengo es un metal. Las sales las formamos con los metales normalmente. Entonces, como yo aquí tengo un metal que se llama potasio y lo estoy uniendo con el permanganato, yo me fijo aquí que dice permanganato, ¿verdad? Y ese es el nombre que voy a usar. Entonces, para nombrarlo, yo digo, este se llama permanganato y escribo la palabra permanganato y luego escribo el artículo de, porque tengo que decir de qué es. Y en este caso, entonces escribo el nombre del elemento que tengo al inicio, que en este caso es potasio. En mi opinión, las sales son las más fáciles de nombrar, porque yo sé cómo se llama el primer elemento y el segundo elemento lo busco en la tablita y la primera palabra que va a ir es el nombre del segundo elemento y la última palabra, el del primer elemento. Ese es el orden en que escribimos los nombres. Entonces, en este caso, este se llama permanganato de potasio. Vean que si yo tuviera, por ejemplo, el calcio y quiero utilizar este de aquí, vamos a señalarlo aquí. Quiero utilizar NO3. Entonces, yo me voy aquí, se llama nitrato, ¿ven? Nitrato. Entonces, como lo tengo con el calcio, su nombre completo sería nitrato de calcio. Si yo tengo el berilio y lo quiero unir con este de aquí, vean que si me voy acá se llama sulfato ácido. Y como lo tengo con el berilio, entonces se llamaría sulfato ácido de berilio. Y por último, nos falta las bases que también se llaman hidróxidos. Y se les llama así porque cuando los nombramos, nosotros usamos la palabra hidróxido para referirnos al oxígeno, al grupo OH. Fíjense que cuando nosotros nombramos las bases o hidróxidos, podemos hacerlo con los metales de las primeras dos columnas o con cualquier otro metal. Pero si es con las primeras dos columnas, nosotros tenemos un nombre único. En este caso, este ion OH se llama hidróxido, hidroxilo u oxidrilo. Así se llama este ion. Y cada vez que nosotros veamos que está esto presente en una molécula, sabemos que eso es una base o un hidróxido. Entonces, como este es una base o hidróxido, nosotros comenzamos nombrándolo anteponiendo la palabra hidróxido de primero. Aunque el hidróxido está de segundo, vamos a comenzar por ahí. Hidróxido. Vean ustedes que normalmente nosotros primero nombramos el segundo elemento y de último el primer elemento. Como quien dice, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Hidróxido de, en este caso, sodio, porque es el elemento que estoy utilizando. Ahora, si yo utilizo un metal de los de transición, que en la tabla periódica son los que aparecen en el centro. Vamos a buscar por aquí nuevamente la tabla periódica. Vamos a ver si me deja. No me deja regresar. Lo voy a hacer más pequeña, a ver. Tampoco. Bueno. Pero espero que ustedes tengan por ahí a mano su tablita periódica. Entonces, en la tabla periódica, los que están en el centro de la tabla periódica, como que unen las dos columnas que suben, en ese caso,
todos esos elementos tienen, algunos de ellos, varios estados de oxidación. Así, por ejemplo, nosotros tenemos por allí el hierro. El hierro puede ser +2 o +3. Su símbolo es Fe. Si nosotros lo usamos como Fe +2, significa que vamos a tener el ion hidróxido 2 veces. Pero para nombrarlos, debido a esto, nosotros vamos a utilizar números romanos. Se va a llamar hidróxido de hierro, ¿verdad? Pero este hidróxido de hierro va a tener entre paréntesis un número romano que representa esa carga. Casi siempre nosotros podemos identificarle en este número esa carga. Entonces este es hidróxido de hierro. Y entre paréntesis nosotros le escribimos en números romanos el número 2. Porque eso significa que trabaja con carga de +2. Pero si nosotros tuviéramos el hierro con carga +3, significa que aquí tenemos OH 3 veces, ¿verdad? Por lo tanto, entonces se va a llamar también hidróxido de hierro. Pero al final nosotros le vamos a cambiar el número romano y le vamos a poner el número romano 3, que significa que trabaja con la carga de +3. Más o menos lo mismo nos pasaría si nosotros tuviéramos el plomo, cuyo símbolo es Pb. Ese es el símbolo del plomo. El plomo trabaja con +2 y +4. Entonces, fíjense que yo tengo aquí este plomo y el hidróxido lo tengo 4 veces. Eso significa que tiene una carga de +4 y que por lo tanto este se va a llamar hidróxido de plomo, y entre paréntesis vamos a escribir el número 4 en números romanos, ¿verdad? Recuerden que cuando tiene carga variable, lo que hacemos es escribir en números romanos para diferenciar un compuesto del otro. El nombre es el mismo. ¿Cuál será la diferencia? El número romano que nosotros hayamos colocado, ¿verdad? Esa va a ser la diferencia. Si nosotros no colocamos ese número romano, entonces nos metemos en problemas porque no sabemos si es uno o es el otro compuesto. Los libros más modernos nos permiten también poner el número sin paréntesis, ¿verdad? Usted puede escribirlo en paréntesis y está correcto, y si lo escribe fuera de paréntesis también está correcto, pero es importante escribir ese número romano. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Quiero compartirles un ejercicio para nombrar compuestos. A ver cómo nos va. Vamos a compartirles. Recuerden que pueden guardar el enlace y hacerlo ahorita o hacerlo más tarde para practicar, ¿verdad? Es una forma de practicar la nomenclatura en este caso. Entonces voy a mandarles esta fichita que encontré por aquí sobre la nomenclatura. Vamos a ver, creo que sí le llegó por ahí, ¿verdad? Muy bien, entonces, igual que en los otros ejercicios que hemos hecho, pues en este caso vamos a escribir el nombre del compuesto, el nombre, o vamos a unir la fórmula con el nombre que le corresponde. Esas son las dos partes. Voy a compartirles por aquí la ficha para que
para que entremos mejor en contexto. Entonces, vean, si tenemos nosotros de esta forma, esto se convierte en un óxido. Por ejemplo, este es el litio y entonces nosotros lo llamamos óxido de litio. Y lo escribimos por allí. En este caso, fíjense, tenemos varios óxidos. Estos que tiene, este que tenemos por aquí es un óxido. No es un peróxido, porque para ser peróxido tiene que tener el 2, ¿verdad? Pero tenemos por aquí varios compuestos. Aquí tenemos un hidruro, vean, este es un hidruro de potasio. Hidruro de potasio. Aquí tenemos otro hidruro. Este es, nosotros podemos nombrarlo como hidruro, pero sabemos también que existe su nomenclatura en el área orgánica donde el carbono interviene fundamentalmente en la forma de nombrar los compuestos orgánicos. Entonces, por naturaleza este compuesto se llama metano, pero podemos nombrarlo como hidruro de carbono, ¿verdad? Este compuesto que tiene por acá el hidrógeno al inicio es un ácido. Este es el ácido sulfídrico. Lo tenemos en la tablita, ¿verdad? Muy bien. Este también, el que sigue, es un ácido. Luego el que sigue más abajo es un hidruro. Después tenemos por aquí otro ácido, otro hidruro. Tenemos por aquí una sal, miren, este es el flúor con el sodio, entonces se llama fluoruro de sodio, porque es el primer elemento que está. Luego tenemos otra sal, que es el sulfuro de magnesio. Tenemos por acá abajo también otra sal, el seleniuro de hierro. Yoduro de potasio es otra sal. Y sulfuro de plomo, que es otra sal. Y allí podemos practicar escribirle los nombres. También tenemos un ejercicio para unir la fórmula correspondiente con el nombre. Entonces, vean ustedes qué importante es tener a mano nuestra tablita periódica. Por ejemplo, tenemos aquí óxido de rubidio. ¿Cuál será para el rubidio? El rubidio, su símbolo es Rb. Así que vamos a unir entonces el rubidio acá, porque el rubidio se escribe Rb y lo unimos de esta forma. No me deja unirlo a mí en este momento, pero espero que a ustedes sí les deje unirlo. Vamos a ver. Vean que aquí tenemos óxido de cobre 2 veces, ¿verdad? Porque el óxido de cobre puede tener como número de oxidación +1 y también +2. Entonces aquí está el cobre que podemos unirlo con como +1, que sería este de aquí abajo. Cu es cobre, Cu2O sería óxido de cobre 1 y CuO sería óxido de cobre 2, ¿verdad? Por ahí podemos unir. Muy bien, espero que se diviertan por ahí con esas formulitas, nombrándolos o colocando su fórmula correspondiente, ¿verdad? Que esa es la manera de hacerlo. Todavía nos quedan unos minutitos, estirémonos un ratito porque vamos a hablar un poquito de otros compuestos, pero vamos a estirarnos para terminar con esta parte. Hemos ido tocando de forma general la mayoría de los temas porque el tiempo no nos da para ahondar mucho, ¿verdad? Recuerden repasar la parte teórica en cada tema. Esa parte también es importante. Puede haber alguna preguntita
teórica por ahí sobre lo que hemos hablado, ¿verdad? Y quiero que demos un repasito rápido a lo que es las dispersiones coloidales y las disoluciones. Les he compartido por ahí también una ficha sobre lo que son los sistemas dispersos. Las disoluciones o sistemas dispersos. Entonces, fíjense que una disolución es una mezcla que nosotros podemos tener de varios componentes. Pueden ser 2 o más componentes. Los componentes no podemos distinguirlos unos de otros en una disolución. Por ejemplo, si usted agarra un vaso de agua y le echa azúcar, una cucharada de azúcar y la disuelve, eso es una disolución. Una vez que usted la disolvió, no puede separar el azúcar del agua, ¿verdad? No puede distinguir cuál es el azúcar y cuál es el agua, ¿cierto? Y lo mismo pasa si agregáramos, por ejemplo, sal de cocina, bicarbonato, entre otras cosas que nosotros podemos tener por ahí. No necesariamente una disolución es mezclar un líquido con un sólido. Podemos mezclar también 2 líquidos. Por ejemplo, si usted agarra vinagre, que es algo que yo sé que ustedes conocen, y le agregan agua, no van a poder distinguir cuál es el agua y cuál es el vinagre, ¿verdad? Eso es una disolución. Si nosotros pudiéramos distinguirlos, entonces ya no es una disolución. Por ejemplo, que usted en un vaso agregue agua y luego le agregue aceite. Esas dos cosas no se van a mezclar entre sí. Por lo tanto, eso no es una disolución, porque siempre vamos a ver una capa que representa el agua y vamos a ver la separación de la otra capa que será el aceite. Y nosotros notaremos exactamente esas dos capas. Eso significa que no se han mezclado entre sí. Las proporciones pueden ser variables y los elementos que contiene una disolución son, primero, el soluto, que es la sustancia que nosotros estamos disolviendo, y el disolvente, que es la sustancia en la cual se disuelve el soluto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un vaso de agua casi lleno y le agregamos una cucharada de azúcar, lo que está en mayor cantidad es el agua y es ella la que me va a disolver el azúcar, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el soluto en ese ejemplo será el azúcar, que es lo que está en menor cantidad y lo que vamos a disolver. Y el disolvente será el agua, que es la solución que nosotros tenemos en mayor cantidad y la que va a disolver el soluto. Si, asimismo, si tenemos un vaso de agua y le agregamos una cucharada de vinagre, que también es líquido, nuestro soluto es el vinagre, porque es lo que vamos a disolver en el agua y lo que está en menor cantidad. Y nuestro disolvente también sigue siendo el agua en este caso, ¿verdad? Esa es una forma de verlo. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un té de zacate limón, nuestro disolvente va a ser el té de zacate limón. Y le vamos a agregar una cucharada de azúcar. Nuestro soluto es la cucharada de azúcar. Esa es la forma como nosotros distinguimos ambos elementos. Y la disolución, entonces, es el conjunto que nosotros formamos al mezclar el disolvente con el soluto. Si mezclamos agua con azúcar, entonces ahora tenemos un agua azucarada. Si nosotros mezclamos el agua que que habíamos puesto en infusión con las hojas de zacate limón, se convierte en un té. Pero ahora que le agregamos azúcar, se convierte en un té dulce, ¿verdad? Porque le hemos agregado azúcar. Y ese conjunto es la disolución, la unión de las dos o más partes. Existen diferentes tipos de mezclas, ¿verdad?
Entonces, cuando nosotros tenemos una mezcla que llamamos heterogénea, significa que tenemos nosotros en esa mezcla cosas que no se disuelven. Por ejemplo, si nosotros tenemos en un vaso el aceite, tomando el ejemplo del aceite con agua, esa es una mezcla heterogénea porque siempre nosotros vamos a ver esas dos capas. Si nosotros agarráramos, por ejemplo, también un vaso con agua y le introducimos arena, ¿será que podremos disolverla? ¿O vamos a ver partículas en esa agua? La arena no se disuelve, ¿verdad? Entonces, en este caso, es una mezcla heterogénea, porque nosotros vamos a estar viendo siempre que está el agua, que es líquida, y la arena, que normalmente si la movemos, pues se riega en todo el vaso. Pero si no la movemos y está en reposo, vamos a ver que está en el fondo de la agua. Y eso lo vuelve heterogénea. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver las dos fases y podríamos filtrarla sin ningún problema. Si nosotros agarramos un pascón y hacemos pasar el agua por ahí, en el pascón nosotros podremos recolectar nuevamente nuestra arena, ¿verdad? Es posible, dependiendo del tamaño de los orificios del pascón, que a una parte pase y lo más grueso se quede. Pero si fuera muy fino o usáramos, por ejemplo, un papel filtro, automáticamente todas las partículas de arena van a quedar en ese papel filtro y lo que va a pasar va a ser el agua sin la arena. Eso ocurre con todo lo que no se disuelve en agua o en otros sistemas de mezclas heterogéneas. Si es una mezcla que se disuelve completamente ese soluto, la mezcla es homogénea. Es decir, que nosotros no podemos distinguir una cosa de la otra. Así, por ejemplo, si nosotros mezclamos sal en agua, la sal se va a disolver en el agua y nosotros ya no podemos ver las partículas de sal si están disueltas, ¿verdad? Entonces a eso nosotros le llamamos mezclas homogéneas. Existen los sistemas coloidales o soluciones coloidales que representan un aspecto de mezclas homogéneas, es decir, como que no podemos distinguirlo, pero en realidad son mezclas heterogéneas. Y esto sucede porque no son nítidas a simple vista. Sin embargo, nosotros podemos observar mediante un microscopio que realmente no se han unido completamente y podemos separarlo. Por ejemplo, las gelatinas. Si usted hace una gelatina, usted va a distinguir usted no va a poder distinguir, perdón, el polvo que usted disolvió en el agua. Una vez que se ha gelificado, usted lo ve como que es una sola sustancia. Pero si nosotros cortáramos una rebanada de esa gelatina y la observamos en el microscopio, se van a dar cuenta que las partículas nada más se ven como infladitas, como que se rellenaron de líquido, pero se ven las partículas separadas unas de otras, que a simple vista eso no lo podemos distinguir. Algo así ocurre también con lo que son las suspensiones. No sé si ustedes en alguna ocasión han visto, por ejemplo, este medicamento que es muy popular, la amoxicilina en líquido. Normalmente viene en polvo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a disolverlo para los niños. Entonces ese polvito le agregamos cierta cantidad de agua, lo batimos y luego lo utilizamos. Pero cada vez que vamos a utilizarlo tenemos que volverlo a agitar, porque si no lo agitamos nos sale solo el agua, ¿verdad? Sin el resto del medicamento que ocupamos. A eso nosotros le llamamos suspensiones. ¿Por qué? Porque la agitación hace que se mezcle de cierta forma con el agua y salga mezclado. Pero si no lo agitamos, entonces en la parte de arriba va a estar solo el agua y lo otro se ha asentado. ¿Saben qué? Que es impresionante porque normalmente nosotros podemos hacer estas analogías también en la cocina. Por ejemplo, yo creo que ustedes han podido distinguir o han visto en algún momento el refresco hecho de melón o de sandía. Si ustedes se fijan, estos refrescos no se mezclan, no está en una sola mezcla, es una suspensión. Porque si no lo movemos o nos sale
solo la pulpa o nos sale solo el líquido, ¿verdad? Y por esa razón se llaman suspensiones. Nosotros lo movemos y ya nos sale mezclado. Eso pasa también con el refresco de tamarindo. No se disuelve el tamarindo en el agua, sino que se suspende, ¿verdad? O se dispersa. Entonces, para poder tomarnos el refresco, tenemos que agitarlo, ¿verdad? Si no lo agitamos, significa que no va a tener el mismo sabor. Muy bien, entonces ustedes pueden, con lo que hemos dicho por ahí, seleccionar por ahí. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el agua mineral será una disolución, una suspensión o un coloide. Tenemos, por ejemplo, vean que ahí tenemos el agua de melón o el refresco de melón, ya les di por ahí algunas. Tenemos también, por ejemplo, un rubí. ¿Qué sería un rubí, creen ustedes? Que es un diamante, ¿verdad? En cierta forma. Tenemos la crema para el cuerpo, tenemos azúcar con agua. ¿Cómo podemos nosotros distinguirlos? Ahí tenemos, por ejemplo, para practicar varios ejercicios, el suero salino, la nata batida. La nata batida es la mantequilla que nosotros conocemos, ¿verdad? La mantequilla que nos encanta con los frijolitos. Un helado de vainilla. Tenemos varios ejemplos ahí. Ustedes pueden practicar seleccionando qué creen ustedes que sería. Si sería una disolución, una suspensión o un coloide. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Vamos a dejar estos últimos minutitos para, si ustedes tienen alguna pregunta, sé que no hemos tocado a fondo todos los temas porque no nos da el tiempo, pero si hay alguna pregunta que ustedes tengan respecto a lo que hay allí en el temario, tal vez podemos tocar o aclarar esa duda en estos minutos que faltan. Así que el tiempo es para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Los motivo también para que repasen. Ustedes pueden buscar, fíjense que en YouTube aparecen videos muy interesantes, ¿verdad? Sobre las nomenclaturas que nos pueden ayudar a afianzar cómo nombrar compuestos en la parte orgánica y la parte inorgánica, ¿verdad? Así que no descuidemos esa parte porque a pesar de que son todos los temas que vemos en bachillerato, es posible que ustedes estén cursando el último año y no han visto alguna cantidad de temas todavía, pero podemos buscarlos por allí, ¿verdad? Para ayudarnos y sacar una mejor nota en ese examen. Les voy a compartir un último enlace, solo como una ayuda para lo que es la nomenclatura en orgánica. Como les dije, ustedes pueden hacer esto en cualquier momento, solamente denle copiar a los enlaces para que les queden guardados una vez que terminemos esta reunión. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, espero pues que por lo menos lo que hayamos visto ahorita nos haya quedado bastante claro, nos haya ayudado, nos haya aclarado tal vez algunas dudas si algo ya lo habíamos estudiado de cierta forma. El tiempo se fue muy rápido, yo sentí que me hace falta, siento que me hace falta tiempo para ayudarles un poco más, pero espero que lo que hayamos tocado les haya sido de mucha ayuda para la realización de su examen. Bueno, le agradecemos mucho, doctora Dafne, por este apoyo que nos ha proporcionado. Esperamos que todos tengan excelentes resultados en estas próximas pruebas. Recuerden que si tienen alguna consulta respecto a lo que se vio aquí, pues esta presentación está grabada, entonces van a poder acceder a ella en lo que sería la página de Facebook de UNATEC Danlí. Ahí próximamente estaríamos publicando la grabación. Ahora si en algún momento ustedes quieren repasar algo, ¿verdad? Como les decía la doctora Dafne, pueden copiar esos enlaces y
utilizarlos como algún material de apoyo. Bueno, si no tienen preguntas, daríamos por concluido la reunión y les agradezco pues su participación y su presencia, ¿verdad? Aquí nuevamente le agradecemos a la doctora Dafne por el apoyo que nos ha brindado. Bueno, eso sería todo. Éxitos. Feliz tarde para todos. Igual, muchísimas gracias.